¿Qué tal amigos? Hola, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para todos. Siempre es muy motivador, muy bueno aprovechar el tema de las redes sociales, saludarles y bueno, pues saber que se encuentran bien. Semana a semana hemos venido tocando algunos temas interesantes, temas de salud, temas de política, temas deportivos y hoy vamos a conversar con Cristian Pernet, amigo querido, qué gusto saludarte. Sé que estás desde Barranquilla, Colombia, en una gira obviamente relacionado al tema de tu trabajo, pero me encanta saber que estás bien, que te encuentras muy bien, disfrutando de toda esta maravilla que tiene Colombia también. Así que, Cristian, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Mi querido amigo George, pues muy contento de estar aquí conectado contigo, de utilizar las redes sociales de esta forma tan positiva y mantenernos conectados. Y yo, pues, como lo comentaste, contento de ver cómo el mundo aún se mantiene activo en medio de todo esto. Parecía en un punto inimaginable hacer una gira internacional en medio de la pandemia, pero aquí estamos. Próximamente nos estaremos movilizando a Perú, luego a Argentina, México y cerramos en Estados Unidos esta mega gira que acumula 2 años. El año pasado que no se hizo nada y este va por partida doble. Claro, viene todo acumulado definitivamente. Cristian, una gira por Sudamérica, terminas en Estados Unidos. ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el tema de la gira que estás realizando? ¿Qué estás promocionando en la actualidad? Pues el eje es pedagogía de la emoción y el título de la gira es que la emoción no te robe la razón. Perfecto, que la emoción no te robe La razón. la razón, tema importante. Yo creo que en algún momento nos vamos a tomar un tiempito y vamos a conversar sobre este tema que me parece fantástico. Cristian, hemos pasado un año bastante complicado, por ejemplo, aquí en Ecuador ya casi en estos días, fue un año que prácticamente entrábamos en cuarentena, entrábamos en aislamiento y la gente empezó a tener varias situaciones muy complicadas, el tema de las emociones se cruzaban, la gente tenía un pánico de salir a la tienda, de volver a las actividades, se instalaron nuevas situaciones informáticas para poder realizar el tema del teletrabajo y así nos adelantamos como unos 15, 20 años, pero en el tema emocional no estábamos preparados todavía, por lo menos en un país tercermundista como es Ecuador, donde que todos o la mayoría somos muy tradicionales, un poco escépticos del tema de la tecnología, pero fuimos avanzando y la situación emocional luego de un año, tenemos todavía esa carga. Claro, ha sido una temporada muy desafiante desde muchas aristas que nos trajo el fenómeno COVID, ¿no? Evidentemente la parte emocional, la incertidumbre de saber me da, no me da, qué hago, qué no hago. Posteriormente, la parte de las cuarentenas en su faceta más estricta, el aislamiento, que yo creo que muy pocas personas estaban preparadas realmente para aislarse. Hubo mucha depresión. De hecho, normalmente eh, se estimaba que 4 de cada 10 personas habían tenido un cuadro depresivo en los últimos años. Y ese número se ha duplicado ahora en la pandemia, al igual que los suicidios, que es un tema incómodo, un tema delicado, pero realmente muestra que psicológicamente, emocionalmente, nos falta mucho todavía por desarrollar. Y eso fue en las primeras etapas. Cuando ya comenzó como a suavizarse un poco la cosa, mi querido George, la gente comenzó como a intentar retomar su vida y nos encontramos con la segunda cara de la pandemia, que es la crisis económica, la recesión que queda después de la pandemia, y te comenzaste a dar cuenta de que te están pagando medio sueldo y no te alcanza lo mismo que antes, que te despidieron, saliste con una buena liquidación y estabas relajado porque tenías la liquidación ahí, pero fuiste a ver la cuenta y ¡pah! Claro, o sea, no te Estaba avanzaba a la para mitad. nada y apenas lo que tenías era temporalmente porque, bueno, pues
ese ahorro económico, en el mejor de los casos, si había, era temporal. Si tenías alguna liquidación laboral y toda la situación, te iba a durar muy poquito. En el tema emocional, eso afectó muchísimo. Depresión, decías tú, crisis emocional, demasiadas peleas en casa porque pasábamos todo el tiempo encerrados y apenas salíamos, no sé, a la terraza, al balcón, al patio, a la vereda, pero nada más de eso. Además de estas situaciones, con el tiempo, ¿cómo evolucionaron? En qué trastorno de pronto se convirtió? Obviamente, habían bastantes canales, líneas de auxilio, líneas de soporte, contención emocional, vía internet, vía llamada. Había esa posibilidad, pero ¿no fue suficiente o sí? Pues la verdad, no. Yo creo que nos falta mucho todavía en el desarrollo de prevención primaria en la parte de psicología, de psicopatologías y en la parte de pedagogía de la emoción, que son dos líneas complementarias pero distintas, ¿no? La pedagogía de la emoción sería prevención primaria y ya la parte de la psicología clínica y sus otras líneas ya entrarían en la parte de la prevención secundaria y lo demás. O sea, cuando ya aparecen los síntomas o cuando ya hay una enfermedad. Pero lo importante sería que nuestras naciones comenzaran a invertir y a trabajar en la pedagogía de la emoción, que es enseñarnos cómo nosotros entender y gestionar nuestras emociones cuando estamos sanos, antes que esa mala higiene emocional deriven en enfermedades que en momentos de crisis como este, pues Claro. comiencen a cobrar factura. Cristian, ¿cuál es esa hoja de ruta? ¿Cuál es ese proceso para empezar a sanarnos incluso emocionalmente luego de esta situación? Hoy en la actualidad tenemos esta falsa sensación de seguridad en la que, bueno, pues la situación cada vez es un poco más complicada. Creemos que todo está bien y podemos salir con tranquilidad. Hay reuniones, hay locales que ya están abiertos, a veces el aforo limitado ya no se respeta tampoco, pero ¿cuál es esa hoja de ruta que debemos mantener todavía para, sobre todo emocionalmente, estar bien? Bueno, uno de los peligros que siempre ha existido en la conducta humana es cuando llegamos a un nivel de saturación, pasamos a una fase como de negación o que me importismo y ya nada. Y están también, hasta ahora, tú ves muchas personas en las redes que dicen que es mentira lo del COVID, que es alarmismo, que no pasa nada. Pero bueno, yo personalmente perdí 2 amigos muy cercanos por COVID, jóvenes. A veces uno tiene la idea de que solo los viejitos están en riesgo. Yo perdí 2 amigos muy cercanos que estaban en los 30 y los perdí. Perdí un colega de 32 años que corría maratones. Entonces, no es que solo le pasa a los adultos. Estadísticamente, los adultos mayores están más vulnerables, pero no es que a nosotros no nos pase nada. La crisis, si bien hemos tenido avances, se está dando la vacunación con problemas y limitaciones, sobre todo aquí en ciertos países de Latinoamérica que Cristian, no estaban justamente preparados. eso te iba a preguntar. Por ejemplo, acá la situación es deplorable, es terrible, mejor dicho, acá en nuestro país, acá en Ecuador, el tema sociopolítico, el tema de la salud. Es lamentable todo lo que está ocurriendo, sobre todo con el sistema de vacunación, ciertas élites, nada más, y de pronto lo que sobra queda para el pueblo y debería ser al revés. En el tema de la salud, creo que es lo primero a nivel internacional. ¿Cómo está el tema en Colombia, Cristian? Pues aquí en Colombia se está manejando de una manera bastante eficiente. Yo tengo 2 tíos míos que ya fueron vacunados. Eh, Ahí está la plataforma donde están las fechas y los lugares donde hay que ir. O sea, ya mis tías, mis padres tienen fechas de vacunación y todo. Entonces va bastante bien. Hay bastantes vacunas para las fases. Y por ese lado, pues ahí vemos las consecuencias a veces
sin entrar a profundizar en temas políticos, cuando no se maneja bien el fondo de emergencia. Y ese es el problema que tiene Ecuador y lo que la gente no entiende, es que Ecuador no contaba con fondos de emergencia. Entonces, Ecuador ahorita le toca andar haciendo gestiones extraordinarias para conseguir dinero, crédito o donaciones para poder adquirir ciertas vacunas, pero no el que tiene la capacidad, como Chile, por ejemplo, como otros países que sencillamente tienen una reserva de emergencia y dicen, ok, voy a comprar tantos millones para vacunar al 60% del país y con eso conseguimos la inmunidad de rebaño. El tema de las emociones, Cristian, se debe muchísimo al tema de las generaciones, al tema de la evolución, a un tema social, a una situación que ocurre de pronto, nos dejamos llevar por nuestros amigos, por los mayores, y tocaba el tema de las generaciones porque en los últimos días se puso muy de moda el tema de la generación de cristal. No les puedes decir absolutamente nada y todos los días tienes que levantarte preguntando si no les ofendió algo ya. Tiene que ver muchísimo eso también para que empiecen a desinformarnos en redes sociales, demasiados fake y todo eso hace que la emoción, todo lo que leemos en redes sociales, no todo es cierto obviamente, pero lo que encontramos nos hace dudar. Claro, es que nuestra generación es una generación que tiene mucho acceso a información, pero no necesariamente a datos veraces. Y también, pues, esta última generación no tiene un pensamiento crítico bien desarrollado. Hay ciertas actitudes o conductas que se han perdido. O sea, no hay un pensamiento crítico bien fundamentado. Y por eso tú ves que han surgido y han tomado fuerza grupos como los terraplanistas, que vos dices, ¿cómo es posible que algo que Braulio, por allá imagínate, en 1700 algo, Galileo, Copérnico, literalmente con herramientas rudimentarias, pues demostraron que la Tierra es redonda, pues todavía hay gente que dice, no, es plana. Y se plantan ahí con argumentos y teorías obviamente desarrolladas a través de las redes sociales, que en el caso del COVID es lo mismo, ¿no? Cristian. Y tú comienzas a leer, George, que tú comienzas a leer de que no, dijeron que la vacuna del COVID por poco te muta y te mata las neuronas, y tú vas a ver la fuente, un arquitecto, y vos así, y un arquitecto que sabe de neurobiología. Exacto, eso iba a ser esta nueva generación, este grupo de gente de cristal que no les puedes decir nada y mucha gente dice es una generación de idiotas porque obviamente están dedicados más a un TikTok, a hacer algún tipo de baile o algo viral, que de pronto informarte correctamente y utilizar las redes sociales para viralizar esta información sin fuente, obviamente que ya se convierte en un fake. Y aquí ocurre algo, es una generación, es un grupo de millennials resentidos, es un grupo de personas que sale luego de haber estado en cautiverio, encerrados, o son un nuevo grupo de personas resentidas luego de esta fase terrible o esta etapa complicada como es el COVID-19. Claro, no hay como generalizar. O sea, hay algunos muy inteligentes y muy racionales que han manejado bien las cosas y hay personas de otras generaciones que tampoco es que dejen muy en alto la inteligencia humana, pero sí es una generación que básicamente el problema es que nunca se enfrentaron a un gran desafío. O sea, si tú comienzas a ir para atrás, nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron que pasar las depresiones de las guerras y eso te ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? Que la vida no es como tú quieres, que hay problemas que están fuera de tu control y que tienes que adaptarte, pero en estas últimas generaciones donde no ha pasado nada, pues el problema más grande que tenían era que se les cayó el internet. Y, oh, Dios mío, no tengo internet. Y ahora, mis seguidores. Y ese era el problema que tenían, porque esta última generación no había tenido grandes retos y por eso han estado, pues,
digamos que bastante vulnerables a todos estos cambios, que no estaban acostumbrados a luchar, no estaban acostumbrados a enfrentarse a situaciones como esta, que claro, una pandemia como esta no se veía hace 100 años, así que ninguno de nosotros había visto tampoco una situación así, pero nos enfrentamos a otras cosas. O sea, yo me acuerdo del dengue hemorrágico, del cólera, y que uno tiene que andar así por poco cuidándose, y las jornadas de vacunación y la fumigación. Entonces eso como que ya te ponía con los pies en la tierra de que habían cosas que estaban más allá de ti. Pero esta nueva generación Exacto. cree que tienen el derecho a todo. Completamente de acuerdo contigo, Cristian. Habías tocado un tema súper interesante, el tema de que, bueno, una pandemia de esta forma, luego de la gripe española, que ya son un poco más de 100 años, y que la verdad fue igual de peligrosa como el COVID-19. Cristian, ¿tú crees que todo esto está, te toco este tema porque sé que también eres un investigador de las diferentes de los diferentes grupos sociales en los que están detrás de todo esto. Quizás algún nuevo orden mundial, por ejemplo, tiene mucho que ver con esta situación, o de verdad es algo que ocurrió de forma natural, o es un tema impuesto, inventado, el tema de la pandemia y el tema de la vacuna y las nuevas élites mundiales. ¿Hay un orden mundial que está atrás de todo esto o no? Sí y no. Sí, porque es consecuencia de cómo estamos manejando y tratando el ecosistema. Y claro, los que manejan y tienen ese trato del ecosistema, pues obviamente son los grandes poderes sociales. Y no como la gente se imagina. O sea, no es que por ahí un grupo oscuro por 10 personas superpoderosas que manejan el mundo y dicen, pues, vamos a sacar un virus, saquemos un virus y listo, y metamos miedo. No, el origen de los virus es muy sencillo. Todos estos virus ya existen en forma endémica en otras especies de animales, sino que el hombre tiene una conducta depredadora brutal de los ecosistemas y cada vez estamos absorbiendo más espacios selváticos, tropicales y de diferentes zonas donde antes no había humanos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves videos de estas empresas petroleras o estas empresas de madera que están en plena selva, hacen los campamentos en la mitad de la selva y ellos se van llevando los animalitos de corral, ¿no? El chancho, que la gallina, para poder consumir ahí mismo, ¿no? Entonces, ellos mismos aceleran el proceso de mutación al exponer a los animales del consumo humano a estos nuevos virus y permiten que el virus salte a nuevas especies, y estas especies, al ser consumidas con nosotros, eventualmente también mutan y nos contagian a nosotros. Porque si tú analizas y comienzas a ver el origen de los últimos virus, todos han sido de animales que ya lo tienen. Por ejemplo, el El caso del H1N1, murciélago. la porcina, y tenemos acá actualmente el tema del COVID-19 que viene desde los murciélagos. Cristian, estamos ya regresando luego de esta etapa difícil a esta nueva normalidad, o hay que esperar todavía porque se viene algo peor todavía. Pues no es por ser alarmistas, pero las nuevas cepas en los estudios de laboratorio han mostrado que son más contagiosas y más mortales que el virus original. Lastimosamente, el caso de la mutación africana, eh, no sé si todos están enterados de que África es el país que tiene la mayor tasa de personas con VIH. Entonces, estos virus, al estar en personas inmunodeprimidas, desarrollaron un escenario único, porque normalmente tú te das cuenta que te contagias de cualquier virus de la familia, de, de la influenza y todos estos, incluyendo el COVID, y son 15 días que tú tienes los síntomas fuertes y el virus ya muere eventualmente, o pasa a otro huésped. Pero en las personas inmunodeprimidas, no hay defensa. No hay defensa y le da una capacidad de adaptación al virus que generan, pues, cepas supremamente, digamos, inteligentes, por así decirlo, que son más agresivas para el resto de personas. Entonces, hay que tener cuidado.
Al ser un virus nuevo, todavía se está investigando muchas cosas, así que no sabemos todavía, por ejemplo, la eficiencia que van a tener las vacunas con las nuevas cepas, porque aún no se ha terminado la investigación sobre qué tan diferentes son y si aprendieron a burlar los mecanismos de la vacuna. Claro, y esto nos llega al final como conclusión, que obviamente tenemos que seguir manteniendo el tema del distanciamiento, la mascarilla, evitar lugares donde hay aglomeración de personas, utilizar constantemente el alcohol gel, el lavado de manos con mucha frecuencia. No sabemos cuánto tiempo tendrá que pasar para volver a ver un espectáculo, salir a un concierto, ir a un partido de fútbol y poder disfrutar con toda la normalidad. Cristian, amigo querido, siempre es un gusto saludarte, qué bueno saber que estás muy bien. Esperamos verte de nuevo pronto por acá, por Ecuador. ¿Cuándo regresas luego de esta gira o te quedas ya en tu tierra natal, que es Colombia? Porque sé que eres de ascendencia también francesa. Sí, pues ahorita la gira está con puntos suspensivos, es la gira más larga que vamos a tener, así que una fecha de retorno precisa pues no hay. En parte también es así por el mismo efecto COVID, ya que todos los eventos se hacen mucho más largos porque tienes que llegar con 15 días de anticipación a cada uno de los países o ciudades, previendo que pueda haber algún factor de cuarentena. En algunos países hay políticas distintas, hablando por ejemplo de los Estados Unidos, que son estados independientes. Nueva York tiene políticas distintas a las que tiene Texas. Entonces, hay veces te encuentras con esas variables. En Argentina, por ejemplo, Buenos Aires tiene disposiciones distintas a otras provincias. Entonces, te puedes encontrar con que voy a Buenos Aires y no te dejan entrar, o no puedes pasar de un sector a otro. Entonces, hay que ir con tiempo para poder ir cumpliendo con todos los requerimientos, y eso hace que se haga mucho más larga la gira de lo que normalmente era. Pero lo importante y lo motivador de todo esto para todos es que con los cuidados, con la sagacidad para tú encontrar oportunidades en medio de todo esto, pues la vida puede continuar, los proyectos pueden continuar. Claro, sí, y todo esto, claro, vamos a avanzar. Y además apegados también al tema de las nuevas tecnologías. Cristian, siempre tú estás muy actualizado en el tema de todo lo que tiene que ver con la mente, y siempre estás subiendo temas muy interesantes a través de tus cuentas, de tus redes sociales. Los amigos que nos están viendo ahora, que nos están siguiendo, ¿cómo pueden seguirte a ti? Pues nos pueden buscar en todas las redes sociales como Cristian Pernet, así como ven mi nombre ahí, Cristian Pernet o Pernet PNL Coach, y estamos en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden encontrar nuestros podcasts en Spotify, en la plataforma de Apple, en todos los dispositivos más reconocidos encuentran nuestros podcasts, donde puedes escuchar nuestros programas en audio. Nos puedes buscar también en YouTube, donde vas a encontrar todos nuestros programas en video, o puedes simplemente ir a nuestra página web www.pernetpnlcoach.com, y ahí vas a encontrar todo esto unido a un solo punto. Perfecto, Cristian, gracias por tu tiempo. Hemos conversado hoy un poco de la situación emocional, el tema de la mente, conspiraciones, la nueva generación que está en la actualidad y que está causando mucha polémica, como es esta nueva generación de cristal. Habrá la oportunidad para conversar diferentes temas. Cristian, un abrazo fuertísimo para ti, y bueno, pues a seguirnos cuidando y claro, esperar que podamos seguir gozando de buena salud. Un abrazo para todos, excelente resto de este día. Chao. Muchas gracias, querido amigo, y un saludo a todos tus fans y televidentes.